Muy buenas. Hoy nos metemos de lleno con una auténtica leyenda. Un coche que levanta pasiones y, bueno, también algún que otro dolor de cabeza. Hablamos, como no, del mítico Renault 5 GT Turbo. Un pequeño cohete que marcó a fuego a toda una generación y que incluso hoy sigue dando muchísimo de qué hablar. Para que nos hagamos una idea, mirad esta frase de la época. Así, sin rodeos. Una auténtica bala con ruedas. Con esa contundencia lo describía la prensa. Y es que este coche no era un simple utilitario para ir del punto A al B. No. Esto era otra cosa. Era una declaración de intenciones, adrenalina pura con matrícula. Pero claro, aquí es donde la historia se pone interesante y se complica. Porque este coche tiene dos caras. Por un lado está la leyenda, el héroe capaz de la mayor proeza en la historia de los rallies, y por el otro, la cruda realidad de la calle, donde se ganó un apodo que da hasta escalofríos, la Viuda Negra. Vamos a desentrañar este misterio. Venga, empezamos por el principio. Para entender al GT Turbo tenemos que viajar en el tiempo, a los años 80. Una década de hombreras, música de sintetizador y una obsesión colectiva. Los hot hats, esos pequeños cohetes de bolsillo. Y claro, Renault no se iba a quedar mirando. Todo nació del llamado Proyecto 140. Y ojo, la misión era muy clara. No se trataba de inventar nada nuevo, sino de coger un éxito rotundo como era el Super 5 y básicamente meterle esteroides. Y el esteroide de moda en esa época tenía un nombre mágico, el turbocompresor. Su historia, la verdad, fue un sprint. Apareció en el 85 con 115 caballos, que ya era una cifra muy seria. Pero es que solo 2 años después, con la fase 2, la cosa se puso aún mejor. 120 caballos y mejoras clave en el chasis. Y en el 91, ¡puf!, se despidió para dejar paso a otro mito, el Clio. Vale, muy bonito todo esto sobre el papel, pero ¿qué pasaba de verdad en la carretera? ¿Era para tanto el famoso soplillo? Es que solo hay que ver los datos. Son una auténtica locura para la época. Un motorcillo de 1.4 litros, pero sacando 120 caballos. Y ahora viene lo bueno. Todo eso metido en una carrocería de apenas 865 kilos. Haced las cuentas. La relación peso-potencia era sencillamente brutal. Y si hablamos de cifras que impresionan, agarraos a esta. 7,5 segundos. Ni más ni menos, el 0 a 100. A ver, hoy en día cualquier compacto deportivo lo mejora, está claro, pero estamos hablando de los 80. En un coche de ese tamaño y ese precio era algo de otro planeta. Claro que en este patio de recreo no jugaba solo. Tenía un enemigo íntimo, un rival a muerte, el Peugeot 205 GTI. El debate estaba en todas las revistas y en todas las conversaciones de bar. ¿Qué era mejor, la patada salvaje y el nervio del turbo o la finura y el chasis casi perfecto del GTI? Era el Madrid-Barça de la época, la gran batalla francesa. Pero si hasta ahora era un coche rápido y muy divertido, lo que viene ahora es lo que lo convirtió en un mito, en una leyenda con mayúsculas. Una historia tan increíble que, de verdad, parece un guión de Hollywood. A ver, pensadlo un momento. ¿De verdad un coche de calle, casi como el que te podías comprar en el concesionario, puede ganar una de las pruebas más bestias del Mundial de Rallys, luchando contra prototipos diseñados solo para ganar? La lógica te dice que es imposible, ¿verdad? Pues, a veces, la lógica se equivoca. Para que entendamos la magnitud de esto, hay que saber qué era el Grupo N. Era, básicamente, la categoría de coches de verdad. El motor, el turbo, la caja de cambios, todo, de serie. Se podían mejorar frenos y suspensiones, sí, pero el corazón del coche era el mismo que el de la calle. El campo de batalla, el Rally de Costa de Marfil de 1989. Un auténtico infierno, famoso por destrozar coches. 60 valientes tomaron la salida, y entre ellos, claro, los monstruos del Grupo A, los grandes favoritos. Y ahora mirad esta cifra. De esos 60 coches que empezaron, solo 7 llegaron al final. 7. Después de 3.500 kilómetros de puro castigo. Aquello no era un rally, era una carnicería mecánica. Y el ganador absoluto, contra todo pronóstico, fue un Renault 5 GT Turbo de Grupo N. Sí, el coche de calle, pilotado por Alain Orey. Es que es increíble. Los grandes favoritos, los Lancia, los Toyota, iban cayendo como moscas, rotos por el esfuerzo. Y el pequeño R5 aguantó, y aguantó, y ganó. No por ser el más rápido, sino por ser el más duro. Una hazaña que nunca, jamás, se ha vuelto a repetir. Vale, acabamos de tocar el cielo con esta historia épica. Pero ahora toca bajar de la nube, porque la vida del GT Turbo en la calle, en el día a día, era otra historia. Una bastante más oscura. La Viuda Negra. Uf, qué apodo. Y no se lo pusieron por casualidad. Todo se resumía en 2 palabras, turbolag. Tú pisabas el acelerador, no pasaba nada, seguías pisando, y de repente, ¡bum!, toda la potencia de golpe.
Imaginaos que eso ocurre en mitad de una curva. La trasera se iba de paseo y o tenías muy buenas manos o tenías un problema muy serio. Y ese carácter tan delicado no era solo al volante. Su fiabilidad, digamos que no era su punto fuerte. Si buscas en foros de aficionados, te encuentras con gente que dice, literalmente, que es una chatarra, que el motor iba tan apretado que vivía siempre al borde del colapso. Pero lo más curioso es que, en el mismo foro, a 2 clics de distancia, lees justo lo contrario, gente que dice que es un coche de puta madre. Y ahí está la verdadera esencia del GT Turbo. O lo amas con locura o lo odias a muerte. No hay término medio, es pura pasión. Muy bien. Y con todo esto sobre la mesa, la pregunta del millón es, ¿qué significa tener uno de estos hoy en día? ¿Es una aventura recomendable? A ver, si alguien se lo está planteando, que se lo tome con mucha calma. Esto no es como comprar un coche cualquiera. Hay que empaparse del mercado, buscar una buena unidad, llevarla a un especialista. Y digo especialista, no a cualquier taller. Revisar hasta el último papel y, súper importante, meterse en foros y hablar con gente que ya los tiene. Y hay que ir con la mentalidad de que va a dar problemas. Es así. Que si el turbo pierde fuelle, que si un fallo eléctrico te deja tirado, que si el embrague dura un suspiro. Es un coche que exige mimos, dinero y sobre todo paciencia. Mucha, mucha paciencia. Pero entonces, ¿qué es el GT Turbo? Pues es mucho más que un coche. Es el recuerdo de una era. Una era en la que los coches deportivos eran analógicos, salvajes, un poco peligrosos incluso. No tenían filtros, no tenían ayudas. Te exigían ser buen conductor para sacarles partido. Y esa sensación, esa conexión tan pura con la máquina, es algo que, seamos sinceros, hoy en día casi ha desaparecido. Y esto nos lleva a una última reflexión. Al mirar atrás y ver estos coches, estas pequeñas bestias indomables que daban tanto a cambio de pedirlo todo, ¿no hemos perdido un poco el norte? Tanta tecnología, tanta seguridad y tanta eficiencia, ¿no nos han robado por el camino un poco del alma de lo que significaba conducir de verdad? Ahí lo dejo.